Buen día, quienes habla Pedro Pire y mi compañero Grexer Orellana. El día de hoy estaremos hablando sobre los medicamentos. Los antidepresivos. Un antidepresivo es un medicamento psicotrópico utilizado para tratar los trastornos depresivos mayores que pueden aparecer en forma de uno o más episodios a lo largo de la vida. Diversos trastornos de ansiedad, ciertos desórdenes de la conducta alimentaria y también alteraciones en el control de los impulsos. Los antidepresivos son medicamentos utilizados principalmente para tratar la depresión. Decimos principalmente porque, aunque se diseñaron para ello, hoy en día también se utilizan para tratar trastornos de ansiedad, obsesivo-compulsivo y trastornos alimentarios. Los antidepresivos alteran las funciones químicas del cerebro, que median en la transmisión de la información entre las neuronas, es decir, afectan la sinapsis cerebral, aumentando la cantidad de neurotransmisor disponible, que son agonistas de las monoaminas, alterando así el funcionamiento cerebral. Originalmente se ha pensado que la depresión estaba ligada a una alteración específica del neurotransmisor serotonina. Hoy en día hay medicamentos combinados que también trabajan con otros neurotransmisores como la noradrenalina y la dopamina. Hay medicamentos combinados que también trabajan con otros neurotransmisores como la noradrenalina. En cuanto a la clasificación de los antidepresivos, estos se dividen en tres grandes clases. Los inhibidores de la monoaminoxidasa, los tricíclicos y los de segunda generación, muy recetados actualmente en psiquiatría por la cantidad y probabilidad de sufrir efectos secundarios es menor, y actúan sobre la recaptación de los tres principales neurotransmisores que intervienen en la depresión, es decir, la serotonina, la noradrenalina o la norepinefrina, así como la dopamina, o dos de ellos. A su vez, estos fármacos antidepresivos se dividen de forma general en dos grandes grupos: los de primera generación, donde tenemos los inhibidores de monoaminooxidasa y los antidepresivos tricíclicos, y los de segunda generación, donde tenemos los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina y los inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina. Serotonina y los inhibidores de recaptación. En cuanto al principio activo de los antidepresivos, existen diferentes agentes de antidepresivos. Algunos de ellos son la amitriptilina, el bupropión, citalopram, douslepin, doulextrina, escitalopram, fluoxetina, fluoxamina, paroxetina, reboxetina, sertralina, venlafaxina. Algunos de ellos están clasificados dentro de los tricíclicos, otros dentro de los inhibidores selectivos de la recaptación de dopamina y noradrenalina, otros son inhibidores de la recaptación de serotonina solamente. Todos ellos tienen diferentes composiciones químicas en los anillos que lo conforman a nivel tricíclico, tetracíclico u otros. Composiciones químicas en los anillos que lo conforman a nivel tricíclico. En cuanto al mecanismo de acción de los antidepresivos, tenemos primero que nada los inhibidores de la monoaminoxidasa. Estos impiden el metabolismo de la monoamina y por lo tanto mejoran el almacenamiento de neurotransmisores en los gránulos secretores. Los antidepresivos tricíclicos inhiben la 5-hidroxitriptamina y la recaptación de la noradrenalina. Y los inhibidores de recaptación inhiben cualquiera de las transportadores de serotonina, el transportador neural 5-hidroxitamina y el transportador neural noradrenalina. Se cree que los efectos terapéuticos de los antidepresivos modernos están relacionados con la actividad sobre los neurotransmisores, en particular por la inhibición de las proteínas transportadoras de monoamina, de la serotonina, dopamina o noradrenalina, norepinefrina, o dos de ellas al mismo tiempo, inhibiendo de forma selectiva la recaptación de dichos neurotransmisores. Por estos, los antidepresivos, de manera que incrementa el nivel de estos en la sinapsis, es decir, los puntos de conexión entre las neuronas o células nerviosas. Por el contrario, los primeros antidepresivos, los inhibidores de la monoaminoxidasa, bloquean la oxidación de neurotransmisores de la enzima monooxidasa, que los descompone.
Desarrollados también ante los antidepresivos modernos, los antidepresivos tricíclicos provienen al igual que la recaptación de neurotransmisores, pero de forma no selectiva, por lo que actúan entre otros sobre la serotonina, la noradrenalina y la norepinefrina. También la dopamina. Aunque estos medicamentos son claramente efectivos para tratar la depresión, la teoría actual aún deja algunas cuestiones sin respuesta. Finalmente, investigaciones recientes apuntan a que los antidepresivos actúan sobre algunos factores de transcripción de los llamados genes reloj, los cuales también estarían involucrados en patologías, situaciones de abuso de drogas y posiblemente la obesidad. Investigaciones recientes apuntan a que los antidepresivos actúan sobre algunos factores de transcripción de los llamados genes reloj, los cuales también estarían involucrados en patologías, situaciones de abuso de drogas y posiblemente la obesidad. En cuanto al efecto de los antidepresivos sobre la función sexual, tenemos que las disfunciones sexuales debidas al uso de antidepresivos, inhibidores de la monoaminooxidasa tricíclicos e inhibidores selectivos de recaptación de serotonina son relativamente comunes y pueden llevar a la no aceptación del fármaco o a la desertación del tratamiento. Pacientes medicados con diferentes drogas antidepresivas consultan por pérdida de líbido. A grandes rasgos significa que no quieres tener sexo o que no te interesa menos lo que antes de tomar antidepresivos. En algunos casos, el desinterés puede ser tan extremo que puede parecer como si el sexo simplemente no hubiera salido del diccionario. Otra de las patologías por los antidepresivos es la anorgasmia. Es la incapacidad de llegar al orgasmo. Los antidepresivos, al coartar tu deseo sexual, es natural que el orgasmo se vea afectado. Esto solo puede ser comprobado cuando conoces tu cuerpo y sabes lo que te gusta. Luego de tomar antidepresivos, lo que te excitaba deja de excitarte y al alcanzar el orgasmo se te dificulta porque tu cerebro básicamente está dormido o está en el estado de letargo. Otra de los efectos de la antidepresivo es la disfunción eréctil. Se trata de uno de los trastornos más frecuentes como efectos secundarios en los hombres que toman antidepresivos. Existen dos salidas: recurrir a mayores químicos para aumentar la presión sanguínea hacia el pene o dejar de tomar los antidepresivos. Comenzar a meditar, seguir una dieta balanceada y recuperar el interés por la vida. También tenemos la sequedad vaginal. Los antidepresivos reducen la lubricación natural de la vagina de la mujer. Esto da como resultado relaciones sexuales poco o nada satisfactorias, además de dolor e irritación. También se presenta un adormecimiento genital. Luego de un tiempo tomando antidepresivos, te darás cuenta de que las caricias y juegos previos antes que te excitaban hoy simplemente te dejan indiferente. La razón es que los antidepresivos hacen que sea mucho más difícil registrar los impulsos sensibles, por lo que la estimulación sexual, que antes creaba una respuesta favorable y placentera, ahora ha dejado de ser percibida. Algunos efectos también se tienen como la eyaculación retardada y efectos indirectos o colaterales sobre la actividad sexual, como aumento de peso, boca seca, irregularidades menstruales, retención de orina y problemas prostáticos, entre otros. Y placentera ahora ha dejado de ser percibida. Algunos efectos también se tienen como... Tenemos que los ansiolíticos es un fármaco psicotrópico con acción depresora del sistema nervioso central. Estos están destinados a disminuir o eliminar los síntomas relacionados con la ansiedad, sin producir sedación o sueño. Son conocidos como tranquilizantes menores y se incluyen dentro de la categoría de fármacos ansiolíticos. Están caracterizados por presentar principios activos, es decir, su composición química como tal. Los ansiolíticos principalmente están formados por las benzodiazepinas, los cuales tienen acción no solamente ansiolítica, sino hipnótica, anticonvulsivas, miorrelajantes, entre otras. Las benzodiazepinas se clasifican, depende de su acción, si es corta, intermedia o de larga acción. Entre los de corta acción tenemos el midazolam, el triazolam,
oxazepam, los cuales estos tienen una duración menores de 6 horas hasta 12 horas. De intermedia acción tenemos el alprazolam, lorazepam, bromazepam, que tienen una duración entre 12 hasta 24 horas. Y finalmente los de larga acción, conocidos como diazepam, clonazepam, flurazepam, entre otros, que tienen. Los principios terapéuticos del ansiolítico son clasificados de acuerdo a la acción y hacia qué va dirigidos. Tienen efectos ansiolíticos, algunos otros tienen efectos hipnóticos, otros tienen efectos ansiolíticos y anticonvulsivos, otros tienen efectos miorelajantes, o precisamente todos engloban a los mismos efectos. Entre los efectos ansiolíticos, esto quiere decir que la acción de este es sobre las áreas corticales y límbicas del cerebro. Los ansiolíticos tienen un mecanismo de acción específico, ya que estos actúan aumentando la acción del GABA, ácido gamma-aminobutírico. El GABA transmite mensajes de inhibición, los cuales comunica a las neuronas con las que se pone en contacto que disminuyen la velocidad o que dejen de transmitir información entre sí. Esto significa que el GABA es hipnótico o tiene efectos tranquilizantes de forma natural, y este es con el que cuenta el organismo. Las benzodiazepinas aumentan esta acción natural del GABA, ejerciendo de esta forma una acción adicional, frecuentemente excesiva, de inhibición en las neuronas. Como podemos observar en el siguiente diagrama, tenemos que el impulso nervioso que hace que el GABA sea liberado de los sitios en que está almacenado la neurona 1 pasa a lo que es el espacio interneuronal. El GABA reacciona con los receptores de la neurona número 2 y esta reacción permite la entrada de iones de cloruro en la neurona. El efecto inhibe detiene el progreso del impulso nervioso, por lo que las benzodiazepinas reaccionan en el sitio de refuerzo de los receptores del GABA. Esta acción aumenta los efectos inhibidores del GABA y por ende el impulso nervioso en curso puede quedar bloqueado completamente. Seguidamente, hablando de los ansiolíticos, tenemos que estos tienen respuesta en la función sexual. Solo existen reportes del diazepam, el alprazolam, clonazepam, cardiazepóxido y buspirona, los cuales estos se establece que tienen un efecto inhibitorio sobre el deseo sexual, además retrasa una eyaculación en el sexo varón. Los ansiolíticos e hipnóticos, cuando están unidos entre sí en el mismo medicamento, causan disfunción sexual femenina y por ende anorgasmia. En cuanto a las benzodiazepinas, aumentan el deseo con mayor probabilidad en las mujeres, y el diazepam aumenta el deseo en los hombres. Por ende tenemos que el deseo sexual es hipoactivo con una disfunción sexual femenina y presencia de anorgasmia, los cuales los mecanismos son desconocidos. Es probable la asociación de sedación con relajación muscular excesiva producida por los mismos ansiolíticos, y se tiene que la buspirona, que es un ansiolítico no benzodiazepino, prescrito para tratar la ansiedad al carecer de efectos hipnóticos, anticonvulsionantes o miorelajantes, además de no alterar la memoria, no produce dependencia potencial de acción ni efecto de tolerancia, pero tiene causa efectos en el deseo sexual hipoactivo y también anorgasmia. Es evidente que los ansiolíticos tienen respuesta sexual en la respuesta, pero tiene causa efectos en el deseo sexual hipoactivo y finalmente, tenemos que, en cuanto a los antidepresivos y el rol que debe tener un orientador en sexología, es importante en primera instancia realizar un diagnóstico integral del consultante en cuanto a la parte física, psicológica y médica, en el cual se determina las posibles medicinas que esté consumiendo producto de algún episodio aislado o recurrente de depresión. Por ello, el orientador debe reconocer el efecto de estos medicamentos en la función sexual, para así determinar si estos le están causando algún trastorno.
Si se diagnostica que la posible causa es el antidepresivo, se debe trabajar en conjunto con el médico tratante para buscar un posible sustituto que no tenga efectos tan marcados. El orientador a su vez debe explicarle al consultante los efectos de los ansiolíticos y de los antidepresivos en la fisiología sexual. Para ello debe ser muy didáctico en su explicación para que el paciente pueda entenderlo. Por otra parte, de acuerdo con Jiménez en el 2015, algunas de la realidad que pueden tomar para contrarrestar el efecto del antidepresivo en la función sexual pueden ser: intentar recurrir al uso de antidepresivos que no tengan este efecto, siempre y cuando sea posible, ya que en algunos trastornos no hay otra terapia disponible. Otra opción serían los medicamentos que, en lugar de incrementar la serotonina, aumenten la liberación de dopamina. Finalmente, rebajar la dosis o complementar el antidepresivo con otro tratamiento puede ayudar en las relaciones sexuales, así como suspender el antidepresivo unas 48 horas antes del día que vaya a tener relaciones sexuales para luego tomar la terapia nuevamente. Relaciones sexuales, así como suspender el antidepresivo unas 48 horas antes del día